Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia, cuarto común, y en esta ocasión trabajaremos los problemas y desafíos de nuestra democracia. Algunos de los problemas y desafíos de nuestra democracia, una democracia bastante imperfecta como gran parte de las democracias. La clase anterior estuvo, clase que envié solamente el PPT, estuvo centrada en gran medida en que quise explicarlo en el PPT, el tema de las responsabilidades ciudadanas, qué era la responsabilidad ciudadanas, la responsabilidad civil, política, social y cómo son importantes para el desarrollo de la sociedad. También coloqué un gráfico de la estructura tributaria chilena, el impuesto a la renta, cómo se distribuye el sistema tributario en Chile, los tipos de impuestos, directo, indirecto, proporcional, progresivo, la importancia de los impuestos para el Estado, para la economía, también para la familia. También hemos orientado una pregunta de la actividad de verificación a responder eso. Y eso fue la clase anterior en gran medida, trabajar tanto responsabilidades ciudadanas como en el ámbito tributario y también impuestos. El objetivo de la clase de hoy es analizar algunos de los principales problemas que afectan a nuestra democracia. Aproximadamente vamos a trabajar 5 hoy día y el último desafío queda planteado para abordarlo en las siguientes clases cuando comencemos a trabajar el mundo globalizado, el proceso de la globalización. Ya, pregunta de inicio, pregunta para ustedes. ¿Cuál o cuáles, me faltó agregar el cuáles, ya? Son los principales desafíos que aquejan a nuestra democracia hoy, ¿ya? Si pensamos en Chile 2020, que es un Chile bastante convulsionado desde el año pasado y el mundo en realidad, si pensamos en los principales o el principal desafío, perdón, de la democracia, ¿cuál es que se les viene a la mente? ¿Cuál me podrían explicar? ¿Cuál me podrían decir o comentar o enviarme un audio, un WhatsApp, un correo? ¿Cuál creen que es el más significativo? Existen muchos desafíos, ¿ya? Esta es la primera pregunta, se las planteo a ustedes para que piensen un poquito en relación a eso. Ya, el primer punto y tema importante de un desafío de nuestra democracia es el tema del pluralismo en los medios de comunicación, ¿ya? Saben que es un punto muy importante en el sistema democrático, en nuestra constitución, el tema de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la igualdad, la soberanía, ¿ya? Y los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en la sociedad chilena y en cualquier sociedad en realidad, ¿ya? Eh, ¿Por qué surge esta problemática o este desafío pendiente en los medios de comunicación? ¿Ya? Primero, libertad de expresión, establecida en la Constitución y las leyes, y con ella la libertad de emitir opiniones, acceder a fuentes de información y poder divulgarlas sin censura previa. Se dice, y muchas personas, tanto políticos como personas de la sociedad civil, dicen que a pesar de que estemos en el año 2020, en un mundo globalizado, en un mundo de la sociedad del conocimiento, de la información instantánea, en un mundo que está en el proceso de globalización, impulsado por el Internet en gran medida, redes sociales, aún así existen censura a la hora de entregar información, y eso se puede ver reflejado en muchas partes del mundo y también en Chile. En Chile, diferentes personajes políticos han dado a conocer su opinión que existe censura con algunos temas importantes o se le da relevancia a otros temas sociales. Por ejemplo, yo les doy un punto importante. En los noticieros, en gran medida, antes de que pasara el tema de la enfermedad, siempre tiene una estructura bastante clara, información policial, delincuencia, información social, deportes, clima y termina el noticiero, ¿ya? Y hay puntos muy importantes que se están discutiendo, por ejemplo, temáticas del Congreso o leyes que quieren modificar o cambiar o promover y tienen muy poca divulgación, ¿ya? Y la mayor divulgación es por las redes sociales en gran medida, y las redes sociales son todavía un medio bastante informal, ya se entrega información bastante verídica, pero también información que corre en las redes sociales es una información bastante un fake news, como dicen algunos, ¿cierto? Mala información o información errónea, ¿ya? Y por ende, este es un desafío de nuestra sociedad, que los medios de comunicación masivos, tanto radio, televisión y prensa escrita,
intenten ir perfeccionando su labor. No es que sea que lo hagan de mala manera, solo que todavía existen diferentes aristas que tienen que ir mejorando con el transcurso de los años, ¿ya? Fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones y con los requisitos que establece la ley. Ya en gran medida estos medios de comunicación, podríamos pensar en la televisión, en los canales tanto privados como públicos, como TVN o Canal 13 y Chilevisión, en el ámbito privado Chilevisión y Canal 13, tienen que mantener un cierto estándar que esté acorde a la Constitución establecida, y sobre todo TVN, que es un canal público que se financia con arcas fiscales. También es muy importante en este pluralismo en los medios de comunicación masivos que, para mitigar este desafío democrático, es el tema de la diversidad cultural. Y les doy el ejemplo del canal que ahora está implementado, ¿cierto? TV Educa Chile, que es un canal que está orientado por el tema de la contingencia, que también puede ser un punto importante para poder ampliar esta diversidad cultural, ¿ya? Diversidad cultural orientada a lo religioso, a lo político, a lo social, a lo sexual también, etcétera, 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 ¿ya? Cuarto, riesgo constante de que en ciertos tipos de medios de comunicación se produzca una concentración, ¿ya? Y eso también es claro ejemplo de nuestro sistema tanto social y económico en Chile, y de la importancia del sector privado en nuestro país, que en cierta medida existen grandes empresas, y el Estado también tiene un rol muy importante, que pueden concentrar o tener el control de un medio de comunicación masivo y por ende ser la única fuente de información, o pueden controlar la información que se le entrega a la población. Por ende, es muy importante buscar diferentes formas, tanto como sociedad como también como Estado, para que no surja esta concentración en solamente una empresa o el Estado o en un grupo político. Ya. Eso con los temas de los medios de comunicación, que ustedes manejan mucho y también son parte del mundo social. También esto ya lo hemos visto, que son principios importantes de nuestro marco constitucional y están en diferentes artículos de nuestra Constitución, el tema de la transparencia y la probidad, ¿cierto? La transparencia, deber del Estado de informar o poner en conocimiento de los ciudadanos interesados en la información sobre la gestión de un servicio público. En gran medida esto se puede ver reflejado en todos los archivos que están en las páginas de los diferentes ministerios, donde se da cuenta de lo que se gasta, de lo que no se gasta, de lo que se va a proponer. También está la ley de presupuesto anual de nuestro país. Pueden revisar la página del Ministerio de Salud ahora, que está también en boga por el tema de lo que está pasando actualmente, y también lo de antes, los diferentes planes que se están implementando con diferentes vacunas como la influenza o diferentes disposiciones sanitarias. Y por ende es deber del Estado y deber de todas las instituciones del Estado y también de instituciones privadas mantener la transparencia para que funcione el sistema democrático de buena forma, ¿ya? Y sobre todo orientado al servicio público. Y la probidad, ¿cierto?, es deber de adecuarse a los límites, requisitos y deberes que establecen las leyes. En gran medida, ustedes saben que la probidad es trabajar ética y moralmente bien con el fin del desarrollo común y el desarrollo de la sociedad. Y esto está orientado a los trabajadores de tanto de índole privado, pero también muy importante del índole público, ¿ya? Y esto también ha sido un desafío de nuestra democracia. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado con el tema de casos de corrupción, de cohecho, de desviación de fondos, de no pago de impuestos, de desvío de fondos de arcas fiscales. Y por ende esto es un desafío no solamente de nuestro país, sino un desafío de gran parte de las democracias del mundo, donde todavía existen casos de corrupción bastante graves. En la página 99 del texto suyo, del estudiante, que si no lo tienen me lo pueden pedir, acá están dos gráficos. Primero, un ranking mundial sobre la percepción de corrupción. Chile, en primer lugar mundial, y también el nivel de percepción sobre la corrupción en Chile en los últimos años. Se puede ver que en el año 2014 ha aumentado este nivel de sensación, al igual que el año 2006, y aquí se ha ido atenuando y se ha ido manteniendo entre un 4 y un 5% en gran medida, y que también se puede ver el porcentaje en Chile cómo ha ido aumentando, el lugar también en que estamos, ahora 23 en 2015, ahora estamos como en el 19-20 si la memoria no me falla, y un 7%, y también el ranking mundial, ¿ya? Esto lo quería colocar para que se dieran cuenta también la importancia mundial de lo que conlleva el tema de la transparencia y probidad y el tema de los casos de corrupción, ya que es un problema que trasciende a nuestro país.
Vamos de nuevo. Ya. Desigualdad y superación de la pobreza, ¿cierto? Ustedes saben que la pobreza es la incapacidad de una persona de poder satisfacer sus necesidades fisiológicas, ¿cierto? Como alimentarse en gran medida, agua, el servicio potable, el techo. También está la extrema pobreza. Y en Chile la pobreza ha sido un tema muy, pero muy relevante con el retorno a la democracia y ha sido una política pública que se ha intentado implementar con los diferentes gobiernos democráticos, ¿cierto? Primero, y obvio la desigualdad que lo voy a comentar al final. La desigualdad en el acceso final a los recursos o bienes económicos. La consideran solo en una dimensión de ingresos, desigualdad, de riqueza, ¿cierto? En gran medida, cuando hablamos de desigualdad en el acceso final a los recursos de bienes económicos, pensamos en Chile en dos posturas bastante diferentes. Sector económico importante, con mucho recurso económico, mucho dinero, y el sector el popular, ¿cierto? El que se podría decir sector medio también pobre. Y en gran medida esto se mide con el nivel de riqueza o también con el nivel de sueldo o acceso a un poder adquisitivo a comprar algo, ¿ya? Y esta desigualdad en Chile se puede observar en gran medida en diferentes zonas de nuestro país, pero también Santiago es claro ejemplo de una desigualdad económica por las diferentes comunas. En gran medida, es trágico decirlo, pero es la verdad, ¿ya? Y también está la desigualdad en el acceso inicial a las oportunidades, ¿cierto? Desigualdad de derechos y de posibilidad de ejercerlos. No todas las personas de nuestro país tienen los mismos accesos a diferentes oportunidades. Si pensamos en una persona de clase media que tiene un registro social de hogares bastante bueno, se podría decir, no es lo mismo que una persona que tenga un registro social de hogares bastante elevado, que sea una familia sola, o padre o madre sola con un hijo. Por ende, las oportunidades en Chile existen, pero son muy variadas dependiendo del sector social. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿piensan lo mismo? ¿No? ¿Tiene relación el tema social, el estrato social, el sector social? ¿Ya? Y con el retorno a la democracia y en la actualidad, los niveles de pobreza efectivamente han ido disminuyendo en Chile. Creo que actualmente estamos en un 5%. Si me equivoco, por favor, si alguien lo busca, también lo voy a buscar yo porque creo que estoy en un 5, un 7 o algo así. Sí, creo que es un 7, ¿ya? Han ido disminuyendo, ¿ya? Pero esta pobreza en Chile ha ido disminuyendo, como ya mencioné, pero en diferentes zonas de nuestro país todavía perdura y ha aumentado la desigualdad. La pobreza disminuye, la desigualdad aumenta. Es como un problema que está conectado, ¿ya? En Chile actualmente la pobreza es un problema que está arraigado en nuestra sociedad y tiene que, no sé si pueda solucionarse en un 100%, pero mitigarlo de una forma lo más considerable posible. Y acá coloqué una imagen de cómo se puede ver la realidad de Chile en gran medida, en algunos sectores, ya que todavía existen campamentos y la pobreza es un problema que está dentro de nuestra democracia y es un problema mundial en gran medida, no solamente de nuestro país. Nosotros estamos mejor en comparación, por ejemplo, con Bolivia, ya que el nivel de pobreza es el doble o el triple de Chile. Entonces, acceso a bienes económicos y desigualdad en las oportunidades. Claro ejemplo de la realidad nacional. Derechos de las minorías. Siempre, a lo largo de la fundación de nuestro país, de la independencia de Chile, el 12 de febrero del año 1818, todo el proceso del siglo XIX, pero principalmente en la primera mitad del siglo XX y después en la segunda mitad del siglo XX, han existido minorías, ¿cierto? Minorías políticas, minorías sociales, minorías étnicas, ahora también minorías sexuales, ¿ya? Y es deber del Estado poder intentar solucionar las diferentes problemáticas que afectan estas minorías, ¿ya? Es deber del Estado y el Estado por eso que a veces promueve diferentes políticas públicas que estén orientados a solucionar las problemáticas de estas minorías, ¿cierto? Como alguna política relacionada, por ejemplo, la ley Zamudio, un claro ejemplo de una minoría que actualmente es muy importante en la sociedad chilena, ¿ya?
Desde el año 1992 existe una Declaración de las Naciones Unidas sobre minorías. En su artículo 1 postula que en cada nación existen minorías sobre la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística y dispone que los estados deben proteger su existencia. Muy importante. Minoría también en Chile, los pueblos indígenas. Y el estado tiene que promover que los pueblos indígenas tengan los derechos fundamentales. Ya, por ejemplo, han promovido políticas como beca indígena en el ámbito universitario. ¿Ya? Y acá está una pequeña definición de lo que era minoría. Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan, aunque sea solo implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma. ¿Ya? Eh, en su momento las mujeres fueron minoría política y social, ¿cierto? Cuando querían votar. Los obreros fueron minoría social y política en la década del 60 y el 70. Eh, Algunos sectores, algunos movimientos sociales al comienzo fueron minoría. Los movimientos por la igualdad sexual, el LGBT, es decir, no me equivoco en la sigla, me lo pueden también corregir, también fue minoría, pero ha tomado un boom muy importante actualmente, ¿ya? Y el Estado, dependiendo del contexto, se ha tenido que ir adecuando para poder subsanar las diferentes peticiones de estas minorías, ya que son muy importantes para la sociedad chilena. Ya todo lo que yo he mencionado actualmente es muy importante para nuestro país. Otro punto que es bastante trágico comentarlo, un segundo, gracias, es el tema de la violencia intrafamiliar en Chile. Ya es un tema muy importante, una problemática mundial. Y que con el transcurso de los años, lamentablemente en algunas esferas ha ido aumentando, como en el caso de los femicidios, lamentablemente. Ya en Chile los femicidios han ido aumentando en los últimos 5 o 6 años, ya bastante trágico. Acá coloqué un gráfico de una percepción de violencia intrafamiliar en Chile y les hago la pregunta a ustedes. ¿Es común? ¿No es común? ¿Tienen alguna propuesta para poder solucionarlo? Igual es complicado, ¿ya? Es un tema bastante complicado de trabajarlo y un tema bastante sensible, sobre todo ahora lo que con el tema de la enfermedad, lamentablemente han surgido diferentes datos en los medios de comunicación masivos que han dicho que estas cifras han ido aumentando, ¿ya? Eh, la violencia es un fenómeno social y cultural que tiene mil caras, ¿ya? Cuando pensamos en violencia intrafamiliar, pensamos en violencia no solamente hacia las mujeres, ¿ya? Eso es un concepto bastante arcaico, sino violencia hacia los niños, ancianos, violencia psicológica, violencia estudiantil, violencia social, política, cultural, religiosa, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud ha definido en 2002 a la violencia como el uso de la fuerza física y el poder, ya sea en un grado de amenaza efectivo contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga la probabilidad de causar lesiones, trastornos psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones y muerte. Ya la violencia en gran parte ha sido excusa para llevar al mundo a conflictos bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Fría, ya como hablando de un proceso histórico más grande, pero también en el ámbito más pequeño, en el ámbito de la familia, el núcleo de la sociedad, es muy importante poder nosotros como sociedad cambiar la percepción, intentar promover ayuda a diferentes personas y también que el Estado se haga un trabajo en conjunto para promover otras políticas públicas que vayan orientadas a poder mitigar y disminuir este problema que es tan importante y tan grave dentro de nuestra sociedad. A mí esto igual yo lo encuentro muy significativo comentarlo, ¿ya? Y en la página 102 del texto, acá está el gráfico que les comenté del femicidio en Chile, trágico también, como ha ido aumentando los casos, no, creo que no sé cuántos pasaron el año pasado, pero mujeres asesinadas por sus parejas, bastante triste. Y
una pequeña reseña de la ley promulgada contra el femicidio y algunas disposiciones que se han implementado, algunas leyes para intentar disminuir o mitigar este problema tan grave que está dentro de nuestra sociedad. Eso con el ámbito de la violencia intrafamiliar, que es un tema que también lo podríamos conversar en algún directo, en alguna reunión por Zoom, que también es un tema que es bastante interesante, que me gustaría escucharlos y ver el tema de su percepción a estos desafíos de la democracia que hemos estado comentando. Ya yo tomé un poquito más de tiempo en esto y tomé una pausa porque encuentro que es un tema bastante sensible e importante de poder conversarlo. Y lo último, que este tema, cambiando radicalmente, es el tema que voy a dejar abierto para ya las siguientes sesiones, que es el tema del desarrollo sostenible, o también conocido como desarrollo sustentable, ¿cierto? Donde la economía y el medio ambiente tienen que trabajar de la mano para poder desarrollarlo y que aumente el nivel económico, pero también se preserve y conserve el medio ambiente. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la realidad de Chile? ¿Tenemos desarrollo sostenible, sustentable? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde es evidente? ¿Ya? También aquí quise colocar un pequeño esquemita del desarrollo sostenible, social, vivible, viable, sostenible, equitativo, económico, medioambiental. Todos los puntos importantes para poder lograr esto de acá, ¿ya? Y en el ámbito internacional, la ONU y diferentes programas de la ONU han implementado diferentes puntos para promover este desarrollo sostenible, como el uso eficaz de la energía solar o la conciencia con el uso del petróleo, los recursos naturales no renovables, utilizar recursos renovables como la energía eólica o la energía solar. Ya hay un tema que vamos a dejar acá abierto para poder trabajarlo en las siguientes sesiones con el proceso de globalización, ¿ya? Y también es un desafío de nuestra democracia, ¿ya? Y es un desafío mundial. Y Chile tiene que buscar diferentes medidas para intentar poder solucionar este desafío pendiente que tiene nuestro país, ¿ya? Esto sería lo último. Y la actividad. También me gusta hacerles preguntas, también me las podrían enviar ya a WhatsApp, a correo, sus opiniones, la impresión, sería bastante interesante. Segundo punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos de nuestra democracia? ¿Es posible solucionarlos a corto plazo? Viene de la mano con la pregunta de inicio. Ahora que ya les comenté un par de desafíos y ya manejan un par más o ya también los conocían o lo habían escuchado, pensando en uno o en dos, ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Los podrían calificar en alguna pirámide? ¿Tienen algún otro que también me podrían comentar? Que de obvio que se me quedaron 3, 4, quizás 10 afuera, solamente quise colocar los más significativos, ¿ya? Entrega al menos 3 propuestas para mitigar los desafíos de nuestra democracia. Ya sería bonito, interesante que pudieran entregar 3 propuestas, por ejemplo, profe, yo creo que la primera propuesta para poder solucionar el problema de la pobreza o el problema del desarrollo sostenible o de la violencia intrafamiliar sería esto, por esto, una cifra, un gráfico, algún estudio, ¿ya? Muy interesante sería. Y eso es la actividad de hoy día. Entonces la clase de hoy fue trabajar los principales desafíos de la democracia en Chile, que es el desarrollo sostenible, tema que queda abierto para las siguientes sesiones. El tema de la violencia intrafamiliar, que yo lo comenté, que es muy, pero muy sensible y relevante dentro de nuestra sociedad. ¿Qué son las minorías? ¿Cuáles son las minorías de Chile, que ustedes ya las conocen? La desigualdad y la superación de la pobreza, tanto en el ámbito económico como en la capacidad de oportunidades. La transparencia y la probidad, ¿cierto? Tanto del Estado como de los funcionarios públicos y privados. El pluralismo en los medios de comunicación y la importancia de los medios de comunicación tradicionales, que serían la radio, la televisión y la prensa escrita, y los no tradicionales, que serían las redes sociales o el internet, ¿ya? Y su importancia en la sociedad. Y la pregunta de inicio de la clase de hoy día, que tiene relación con la primera pregunta de la actividad, ¿ya? Eso fue lo de hoy, ¿ya? Cualquier duda, consulta, comentario, opinión, un meme histórico, yo lo recibo. Que estén muy bien. Cualquier consulta me escriben. Saludo para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.